En la noche en que una princesa árabe, heredera de una fortuna de $1.000 millones, decidió dejarlo todo por un hombre común, su mundo entero cambió para siempre. Leila era la hija de un magnate del petróleo, criada entre palacios, riqueza y un poder ante el cual el mundo se inclinaba. Pero bajo esa opulencia su corazón estaba aterradoramente vacío, porque una vida que lo tenía todo carecía incluso de la libertad de amar a alguien por sí misma. Hasta el día en que conoció a un joven ingeniero de España, un hombre que no la veía como una princesa, que no la amaba por su linaje, sino por quién era en realidad. Y cuando ese amor la obligó a elegir entre un trono de oro y una vida con significado, Leila eligió abandonar su antiguo mundo para demostrar que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en aquello por lo que nuestro corazón se atreve a luchar. El palacio de la familia Al-Hassan se erigía en medio del desierto como una ciudad construida en oro. El sol de la mañana se reflejaba en sus cúpulas de mármol color marfil, en las ventanas de cristal tallado traídas de Europa, y en la fuente del patio central que nunca dejaba de fluir, ni siquiera en los días más calurosos del desierto. En su interior reinaba una frescura serena, una calma y una perfección casi impecables. Cada paso dentro de esta mansión estaba regido por una estricta disciplina. Las criadas se movían en silencio. Los chóferes esperaban órdenes las 24 horas del día. Chefs de diversas nacionalidades se turnaban para preparar manjares exquisitos y guardias de seguridad vigilaban cada rincón como si protegieran el tesoro más valioso del mundo. Ese tesoro no eran diamantes, ni documentos comerciales, ni bóvedas de oro subterráneas, sino Leila, la hija menor de Rashid Al-Hassan, un influyente magnate del petróleo cuyo nombre podía hacer temblar los mercados energéticos con solo unas pocas palabras. A los ojos del mundo exterior, Leila era una de las mujeres más afortunadas del planeta. Creció rodeada de todo lo que la gente común solo podía soñar. Vestidos de alta costura llegaban a su vestidor cada temporada. Joyas de antiguas familias europeas se exhibían como simples adornos y en el garaje había suficientes coches de lujo como para cambiar de modelo cada día sin repetir. Incluso su educación fue planificada con los más altos estándares. Tutores privados, lingüistas, músicos y asesores de etiqueta de élite formaron parte de su vida desde la infancia. Pero bajo esa perfección había algo que nadie veía. Leila recordaba vívidamente cómo, de niña, cada vez que corría hacia el gran patio exterior para sentir el sol en su piel, la voz de su niñera la llamaba de vuelta. El sol es demasiado fuerte, no es apropiado. La hija de esta familia no debe correr como los niños comunes. Cuando creció y quiso sentarse a comer en la cocina con las sirvientas, como los niños de los cuentos que leía su madre, Sara, simplemente sonreía y le decía: «Tu lugar está arriba, querida, no abajo». A medida que empezó a comprender el mundo, la palabra inapropiado apareció con más frecuencia en su vida. Era inapropiado reír a carcajadas, inapropiado salir sin escolta, inapropiado entablar amistad con ciertas personas y, por supuesto, absolutamente inapropiado dejar que su corazón decidiera su futuro. Cuanto más crecía, más se daba cuenta Leila de que su vida había sido diseñada con la misma precisión que un salón de recepción del palacio, hermoso pero sin ventanas al mundo real. Debía estudiar lo que correspondía a su estatus, aparecer en eventos importantes con una elegancia impecable, sonreír cuando debía sonreír, callar cuando debía callar, y un día, cuando todos lo consideraran apropiado, probablemente tendría que casarse con un hombre digno del apellido de la familia, no con el hombre que su corazón eligiera. La gente a su alrededor siempre le decía lo afortunada que era, pero nadie le preguntaba si era feliz. Muchas noches, en su dormitorio demasiado grande, Leila se quedaba mirando por la ventana las luces inmóviles y el horizonte oscuro del desierto. Todo estaba tan silencioso que podía oír claramente su propia respiración. En ese silencio se hacía las preguntas que no se atrevía a hacerle a nadie. Si esta vida lo tiene todo, ¿por qué mi corazón sigue vacío? Si el dinero puede comprar todas las comodidades, ¿por qué no puede comprar ni siquiera la sensación de ser libre? No odiaba a su familia, ni su hogar, ni negaba el amor que sus padres le daban. Simplemente ese amor era demasiado pesado. Era como un hermoso manto bordado en oro, pero cuanto más tiempo la cubría, más difícil le resultaba respirar. Rashid amaba a su hija a su manera. Siempre le dio lo mejor, la protegió de todos los riesgos y eliminó cualquier incertidumbre de su camino. Pero nunca supo que una protección excesiva a veces no es diferente de una jaula. Sara veía el silencio en los ojos de su hija, pero como mujer que había vivido toda su vida bajo las reglas de la familia, había aprendido a amar sin cuestionar y a aceptar su destino sin exigir nada.
Esto hacía que Leila se sintiera aún más sola, porque ni siquiera la mujer más cercana a ella podía sacarla de ese marco invisible. A medida que crecía, Leila comenzó a leer más, no solo los libros de política internacional o historia que sus tutores le asignaban, sino también diarios de viaje, biografías de personas que habían dejado su vida atrás para encontrar un nuevo significado, y literatura que hablaba del amor como el acto de ver verdaderamente el alma de otra persona. Esos libros despertaron algo en ella lentamente. La hicieron empezar a creer que el mundo exterior podría no ser tan peligroso como siempre le habían enseñado. Quizás ese mundo era más amplio, más vibrante y más real que el escenario perfecto en el que había vivido toda su vida. En muchas fiestas de lujo, Leila se sentaba entre gente elegantemente vestida, escuchando conversaciones sobre acciones de energía, inversiones y alianzas comerciales, pero su mente vagaba lejos. No quería ser una pieza más en esa red de poder. Quería saber qué tipo de vida podría tener una mujer sin el apellido de su familia precediéndola, sin guardaespaldas siguiéndola y sin que nadie esperara que fuera perfecta todo el tiempo. Ese pensamiento comenzó siendo muy pequeño, como una chispa en una noche tranquila, pero con el tiempo se hizo más claro, hasta convertirse en un anhelo que ya no podía negar. Leila no quería escapar de casa por rebeldía. Simplemente quería demostrarse a sí misma que si un día se viera privada de esa inmensa riqueza, seguiría existiendo, seguiría siendo digna de amor y podría crear algo de valor con sus propias manos. Así que, cuando llegó la oportunidad de estudiar en Londres, aunque para otros era solo un paso más en la educación apropiada para la hija de una gran familia, para Leila fue la primera brecha en el alto muro que rodeaba su vida. Y en el fondo de su corazón sabía que podría no ser solo un viaje para estudiar, sino el comienzo del primer viaje de su vida en el que su corazón, por primera vez, elegiría su propio camino. Londres recibió a Leila con un cielo gris, una lluvia fina y un aire frío que contrastaba drásticamente con el calor seco de su hogar. La ciudad no era lujosa de la manera a la que estaba acostumbrada, pero tenía un encanto que la hacía sentir como si estuviera caminando por un lugar donde a la gente no le importaba quién era, siempre y cuando ella no lo dijera. Nadie sabía que era la hija de un magnate del petróleo. Nadie se levantaba cuando pasaba, nadie inclinaba la cabeza, nadie medía sus palabras por temor al poder de su familia. Durante la primera semana de clases, todo parecía aún lejos de la libertad. Todavía era cautelosa por instinto. Elegía sus palabras con cuidado y mantenía la compostura serena que le habían inculcado toda su vida. Pero en el fondo comenzaba a sentir un pequeño cambio gestándose en silencio. El simple hecho de poder caminar desde su residencia a la universidad, sin una caravana de coches, de sostener su propia taza de café, de esperar para cruzar la calle entre una multitud de gente común, para otros, estas cosas podrían ser triviales, pero para Leila era como si la vida le estuviera devolviendo el aliento, poco a poco. Conoció a Alejandro por primera vez en la biblioteca de la universidad, una tarde en que llovía tan fuerte que los altos ventanales estaban empañados. Leila intentaba alcanzar un libro del estante más alto, pero sus dedos no llegaban. Justo cuando iba a darse la vuelta para pedir ayuda, el libro fue bajado con cuidado por la mano de un joven. Era alto y delgado, llevaba un abrigo oscuro y sencillo. Su rostro no era el de una estrella de cine o un príncipe, pero tenía una mirada extrañamente amable y sincera. ¿Es este el que buscabas?, preguntó él con un acento inglés que tenía un ritmo ligeramente peculiar. Leila asintió suavemente. Gracias. Él sonrió cortésmente. Te vi intentándolo durante un rato, pero parecía que no querías molestar a nadie. Leila se detuvo un instante, porque era cierto. No estaba acostumbrada a pedir ayuda directamente a extraños. Pensé que podría alcanzarlo, respondió ella. A veces, admitir que no podemos alcanzar algo no significa que seamos débiles, dijo él con sencillez, mientras le entregaba el libro. Esa frase era muy simple, pero dejó una extraña resonancia en su corazón, porque en toda su vida, Leila nunca había tenido la oportunidad de no alcanzar algo. Todo se le había dado preparado, hasta el punto de que nunca había aprendido la simple sensación de pedir ayuda sinceramente. Más tarde supo que se llamaba Alejandro, un estudiante de España que estudiaba ingeniería de energías renovables y sistemas de vehículos eléctricos. No provenía de una familia famosa, su familia vivía en Sevilla. Su padre tenía un pequeño taller de artesanía en cuero y su madre era una maestra jubilada. Estaba estudiando allí con una beca parcial y tenía que trabajar como asistente de investigación en un laboratorio para cubrir sus gastos. Todo en él parecía ser lo opuesto a la vida de Leila, pero cuanto más opuestos eran,
más cómoda se sentía ella a su lado. Alejandro nunca le hizo las preguntas que la gente solía hacerle. No le preguntó a qué se dedicaba su familia, ni por qué a veces vestía excepcionalmente bien, ni por qué parecía acostumbrada a mantener una distancia con los demás. La trataba como a una compañera de clase más, de forma sencilla, simple y sin segundas intenciones. Y fue eso precisamente lo que hizo que Leila, poco a poco, bajara la guardia. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia, sin planearlo. A veces en la biblioteca, a veces en una cafetería cerca de la universidad, a veces en seminarios donde se reunían estudiantes internacionales. Alejandro no era un hombre de muchas palabras, pero cada vez que hablaba, hacía que Leila sintiera que el mundo se expandía un poco más. Le habló del bullicio vibrante de Madrid, de las noches de tapas en Sevilla, del olor a azahar en las calles en primavera, del sonido de una guitarra flamenca en la distancia y del gesto de dar 2 besos al saludar, que no era solo una costumbre, sino una muestra de cercanía y calidez. Le habló de los inviernos en Granada con la Alhambra cubierta de una fina capa de nieve y de los pequeños bares de tapas a los que su padre le encantaba llevarlo desde niño. Leila escuchaba esas historias con genuino interés, porque eran imágenes de un mundo que no existía en el plan de vida que su familia había trazado para ella. El mundo de Alejandro no estaba lleno de poder o ceremonias, sino de olores, colores, sonidos y la calidez de la vida real. La primera vez que le invitó a un bar de tapas en una pequeña calle cerca de la universidad, Leila dudó un momento. El lugar no era lujoso, ni silencioso, ni se parecía en nada a los sitios a los que solían llevarla. Pero cuando se sentó frente a él, vio el vapor salir de una cazuela de gambas al ajillo. Lo oyó reír cuando ella tosió por probar una guindilla demasiado picante y le acercó rápidamente un vaso de agua. Sintió que esa podría ser la comida más real de su vida. «No tienes que intentar parecer perfecta todo el tiempo, ¿sabes?», dijo Alejandro una noche mientras cruzaban un pequeño puente sobre el Támesis. El viento frío hacía ondear su bufanda. Leila se giró para mirarlo. «¿Parezco tan esforzada?». Él sonrió levemente. «A veces pareces alguien que teme que si deja de controlarlo todo desaparecerá». Esa frase la dejó en silencio durante un largo rato, porque golpeó directamente una parte profunda de sí misma que ni siquiera ella se había atrevido a mirar de frente. Sí, tenía un miedo terrible a desaparecer. Miedo de que sin el nombre de su familia, sin el marco, sin la posición, sin lo que otros definían para ella, no le quedaría nada. Pero cuando estaba con Alejandro, comenzaba a sentir que, aunque no tuviera nada, él todavía la vería. Leila nunca le contó la verdad sobre su estatus. Solo le dijo que su familia tenía negocios en el sector energético y que eran bastante estrictos. Alejandro no hizo más preguntas. Respetó su espacio con delicadeza. Eso le hizo querer estar aún más cerca de él, porque era la primera vez que una relación no comenzaba con una evaluación de su valor. Las estaciones cambiaron lentamente, del frío a la primavera y de la primavera al verano. Los sentimientos entre ellos crecieron al mismo ritmo. No surgieron de confesiones dramáticas o escenas excesivamente románticas, sino de pequeños detalles que se acumulaban día a día. Alejandro recordaba que a ella no le gustaba el clima demasiado húmedo, así que le llevaba un té caliente los días de lluvia. Recordaba que a ella le encantaba escuchar historias sobre su hogar, así que le contaba sobre la Feria de Abril de Sevilla con una mirada cálida. Leila recordaba que él a menudo se olvidaba de comer cuando pasaba mucho tiempo en el laboratorio, así que le dejaba un sándwich discretamente. Algunas noches simplemente se sentaban a leer en el mismo lugar, casi sin hablar, pero ese silencio calmaba su corazón más que cualquier salón de su palacio. Y un día, mientras la última luz del atardecer de verano se desvanecía sobre el Támesis, Alejandro se giró y le preguntó en voz baja: «Si un día no tuvieras que ser lo que otros esperan de ti, ¿quién te gustaría ser?». Leila miró el río que fluía sin nunca mirar atrás, antes de responder con una voz tan suave que era casi un susurro: «Quisiera ser una persona normal, con el derecho de amar a alguien sin tener que pedir permiso». Alejandro no dijo nada más. Simplemente le tendió la mano en ese silencio. Y por primera vez, Leila se permitió tomar la mano de alguien, no por deber, no por ceremonia, sino porque su corazón lo eligió. Desde esa noche, su relación cambió de forma irreversible, pero cuanto más claro se volvía su amor, más se acercaba a la sombra de la realidad. El tiempo de Alejandro en Londres estaba llegando a su fin. Su beca de investigación estaba a punto de terminar, y una empresa de tecnología de energía limpia en Madrid le había ofrecido un puesto para empezar a trabajar inmediatamente después de graduarse. La noticia llegó el día en que los árboles comenzaron a perder sus hojas de nuevo.
Alejandro se lo contó con una sonrisa amable, diciendo que era una oportunidad importante en su vida. Estaba feliz porque volvería a trabajar en su país. Estaría cerca de su familia y haría algo en lo que creía que podría cambiar el futuro de la energía en su región. Leila le sonrió también, pero en ese mismo instante sintió como si algo se desgarrara lentamente en su corazón. Por primera vez en su vida, comprendió claramente que el amor verdadero no solo nos hace soñar, a veces nos obliga a enfrentar las preguntas más ineludibles. Si él regresaba a España, ¿qué haría ella? Y si elegía seguir la voz de su corazón por primera vez, podría tener que perder el mundo entero que una vez tuvo. Desde el día en que Alejandro le dijo que tenía que volver a España, el mundo de Leila pareció dividirse en dos lados claros. Por un lado, estaba la vida que todos habían planeado para ella, segura, lujosa, estable y que nunca deshonraría a la familia. Por otro lado, había un camino en el que nadie podía garantizarle nada. Un camino que comenzaba siguiendo a un hombre a un país que apenas conocía, pero con el que se sentía conectada a través de sus relatos durante meses. En las semanas previas a la graduación, Leila apenas durmió. Intentó encontrar razones para detenerse, para decirle a su corazón que esto era solo un sentimiento temporal, un vínculo entre dos personas que se encontraron en una tierra extranjera, pero cuanto más intentaba negarlo, más clara se volvía la verdad en su interior. Lo que temía no era perder la riqueza, ni la ira de su familia, ni empezar de nuevo en un lugar desconocido. Lo que más temía era volver a su antigua vida sabiendo que su corazón tenía derecho a desear algo más. Una noche, antes de que Alejandro se fuera, los dos estaban sentados junto al Támesis en un silencio que no era incómodo, sino tan denso que parecía que algo se estaba decidiendo sin necesidad de palabras. Leila miró el agua que reflejaba las luces borrosas de la ciudad antes de decir en voz baja: «Si te dejo volver solo, tendré que volver a ser la misma persona para siempre». Alejandro se giró para mirarla. No respondió de inmediato porque sabía que esa frase no era una simple declaración, sino una puerta que, una vez abierta, nunca podría cerrarse. «No quiero que pierdas todo por mí», dijo lentamente, con una voz sincera, «pero tampoco puedo mentir y decir que no te quiero en mi vida». Leila cerró los ojos por un momento y respondió con una calma nacida de la decisión más dolorosa pero clara de su vida. «Quizás lo que tengo que perder no es algo que realmente necesité desde el principio». No le contó a su familia toda la verdad. Simplemente les informó que, después de graduarse, quería viajar un tiempo para descansar y reflexionar sobre su futuro. Para el mundo exterior, esto podría parecer normal para un joven graduado en el extranjero, pero para ella era la primera gran mentira que decía para proteger la verdad de su corazón. Sabía que si contaba todo directamente, su vida sería arrastrada de vuelta antes de que pudiera dar un solo paso. El día que el avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas en Madrid, Leila se sentó en silencio junto a la ventanilla. El avión descendió lentamente a través de una capa de nubes blancas hacia una tierra que solo había visto en fotos y escuchado en las historias de Alejandro. Debajo de ella estaba Madrid, una ciudad que no era ordenada y pulcra como el mundo en el que había crecido, sino llena de vida. Rascacielos se mezclaban con barrios densos, autopistas se extendían como grandes arterias y un río serpenteaba a través de la ciudad como su propio aliento. Tan pronto como se abrieron las puertas del avión, un calor seco la envolvió, como si hubiera entrado en otro mundo por completo. Leila contuvo la respiración por un momento. El aire aquí era diferente al de Londres, diferente al de su hogar y diferente a cualquier lugar en el que hubiera estado. Era denso pero seco, el sonido de la gente hablando en múltiples idiomas, una prisa que no intentaba ocultarse detrás de la etiqueta de la alta sociedad, sino que era directa de una manera extraña. Alejandro la esperaba afuera con una sonrisa que logró calmar la confusión en su corazón por un instante. No llevaba un gran ramo de flores, no había un coche de lujo esperándola, ni ninguna ceremonia. Solo una mochila, una camisa de color claro ligeramente húmeda por el calor y una mirada que parecía decir: «Bienvenida a la vida real». Mientras se dirigían a la ciudad, Leila observaba Madrid a través de la ventanilla sin querer parpadear. Letreros de neón de colores se alineaban sobre las calles, coches, motos, autobuses, y el metro se movían en una danza caótica pero con su propio ritmo. Vio bares de tapas con terrazas llenas de gente bajo los edificios, vio estudiantes riendo frente a una tienda, vio a un vendedor de frutas pelando un mango con destreza, y vio sonrisas que surgían más fácilmente de lo que estaba acostumbrada. Pero esta belleza vibrante no borró todo el shock de inmediato. El apartamento al que Alejandro la llevó estaba cerca de una línea de metro, en un edificio alto y moderno.
pero la habitación era más pequeña que su vestidor en casa. La sala de estar y la cocina estaban tan juntas que eran casi el mismo espacio. La ventana daba a otros edificios cercanos, no había techos altos adornados con candelabros, ni alfombras persas, ni nadie que le abriera la puerta. Tuvo que arrastrar su propia maleta, colocar sus cosas, y una vez dentro de la habitación, se encontró en un silencio muy diferente al de su palacio, porque aquí nadie esperaba sus órdenes. Esa primera noche, Leila apenas pudo dormir. El sonido de los coches desde la calle lejana se filtraba. El aire acondicionado hacía un ruido suave, no tan perfecto como el sistema de climatización de su mansión. Daba vueltas en la cama y de repente sintió una pregunta más clara que nunca. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era este el comienzo de una nueva vida o solo una hermosa pero efímera terquedad? A la mañana siguiente, Alejandro la llevó a tomar chocolate con churros en una pequeña churrería debajo de su edificio. El lugar tenía mesas de metal sencillas, un ventilador girando lentamente y estaba lleno de gente desde antes de que el cielo se iluminara por completo. Leila se sentó con torpeza, pero cuando le sirvieron la taza de chocolate caliente y los churros recién hechos, con ese aroma simple y dulce, sintió una calidez que no tenía nada que ver con el precio. La mujer de mediana edad dueña del local le sonrió, aunque apenas podían entenderse, y le trajo otro vaso de agua como si fuera lo más normal del mundo. Esta amabilidad sin ceremonia dejó a Leila pensativa durante un largo rato. No estaba acostumbrada a recibir afecto de personas que no tenían ni idea de quién era. En los días siguientes, Madrid se fue revelando ante ella, capa por capa. Probó a subir al metro en hora punta, agarrándose fuerte a la barra en medio de una multitud apretada que, sin embargo, intentaba hacerse espacio en silencio. Caminó por un mercado al atardecer, donde el olor a pimientos fritos, el humo del jamón a la plancha y las voces de los vendedores se mezclaban en un ritmo único de la ciudad. Escuchó gracias y de nada a su alrededor hasta que sintió que el idioma era suave como el agua que fluye sobre las piedras. Vio a la gente quitarse los zapatos antes de entrar en casa, colocar pequeñas ofrendas de flores frente a imágenes de santos o saludar con respeto incluso a personas más jóvenes. Comenzó a entender lentamente que el ser español no residía solo en las hermosas catedrales o los lugares turísticos, sino en la forma en que las personas se apoyaban mutuamente en el caos de la vida cotidiana, en una sonrisa que no necesitaba grandes motivos, en una humildad que no significaba debilidad, y en la capacidad de ser feliz con las cosas simples sin tener que anunciarlo al mundo. Una tarde, Alejandro la llevó a un mercado nocturno junto al río. Las luces de cientos de puestos se reflejaban en la superficie del agua, creando un parpadeo mágico. La música en vivo flotaba en la brisa cálida y el dulce aroma de los gofres con chocolate hizo que Leila se detuviera, cautivada. Se rió a carcajadas cuando probó el primer bocado. Dulce, cremoso, fresco y tan simple que ablandaba el corazón. Alejandro la miró y sonrió. «Pareces alguien que acaba de descubrir que la felicidad se puede comer», bromeó suavemente. Leila miró el dulce en su mano antes de responder con una voz suave pero firme. «Quizás acabo de descubrir que la felicidad es mucho más simple de lo que me enseñaron». Fue en ese momento cuando comenzó a darse cuenta de que este país no solo la atraía porque Alejandro estuviera aquí, sino porque le estaba enseñando lentamente a vivir de otra manera. Una vida que no necesitaba estar en la cima del poder, ni envuelta en la perfección, ni que nadie validara su valor a través de un precio. En esa pequeña habitación cerca de una línea de metro, en medio del calor seco, los ruidos de la ciudad y toda la falta de familiaridad, Leila comenzó a respirar más profundamente de lo que jamás había respirado en su palacio. Y por primera vez sintió que este viaje no era una caída desde las alturas, sino un lento descenso a la tierra, donde su corazón podría finalmente empezar a vivir de verdad. El tiempo que siguió no fue espectacular. No hubo grandes escenas ni eventos que cambiaran su vida de la noche a la mañana. Fue precisamente la normalidad de esos momentos lo que poco a poco transformó a Leila de la manera más profunda, como el agua que gotea sobre una roca sin hacer ruido, pero que finalmente puede cambiar la forma de la piedra entera. En Madrid, la vida no giraba en torno a un calendario de fiestas o las órdenes de los mayores de la familia, sino al ritmo del primer tren de la mañana, al sonido del despertador en la pequeña habitación, a la hora en que el bar de la esquina comenzaba a servir el desayuno y al sol intenso que caía sobre el balcón del apartamento a media mañana. Leila, que siempre había tenido a alguien que le preparara todo, comenzó a aprender el significado de vivir a partir de las cosas que la gente común apenas notaba. Una mañana, Alejandro se despertó más tarde de lo normal porque había trabajado hasta tarde. Cogió su ropa a toda prisa y salió de la habitación
murmurando que podría llegar tarde. Leila observó la escena en silencio. A la mañana siguiente, se despertó antes que él por primera vez. Buscó en su teléfono cómo hacer café con una cafetera italiana y trató de freír un huevo que se viera lo suficientemente bien como para no asustarlo. La pequeña cocina del apartamento nunca fue diseñada para alguien que no sabía ni por dónde empezar. El aceite salpicó y tuvo que retroceder, el primer huevo se coció demasiado, el pan se quemó por un lado, pero cuando Alejandro salió y vio la pequeña mesa del comedor con solo una taza de café, 2 huevos fritos y todo el esfuerzo evidente, sonrió de oreja a oreja como si hubiera recibido el regalo más valioso. No tenías que haber hecho todo esto, dijo en voz baja. Leila se encogió de hombros y respondió con una mezcla de timidez y orgullo. Solo quería intentar hacer algo con mis propias manos y que significara algo para alguien. Esa frase era simple, pero para ella encerraba una verdad muy profunda. En su mundo anterior, todo lo que pasaba por sus manos ya estaba completo. Nunca había tenido que esforzarse para hacer feliz a alguien. Nunca había tenido que intentar hacer algo pequeño solo para dar calidez a la persona que tenía delante. Por eso, preparar un desayuno imperfecto la hizo sentir más humana de una manera extraña. Poco después, Leila comenzó a hacer la compra sola. Aprendió el camino al supermercado cerca del apartamento, recordaba cómo se llamaban algunas verduras, aunque todavía pronunciaba mal las palabras a menudo. Al principio, los dependientes, o los cajeros, sonreían con ternura cuando la oían hablar un español entrecortado con acento, pero en lugar de sentirse avergonzada, se sentía reconfortada. Nadie se reía de ella, nadie la miraba con juicio. Muchos españoles estaban dispuestos a ayudarla siempre, con una amabilidad que no la hacía sentir mal. La corregían suavemente, le enseñaban despacio y terminaban con una sonrisa que la animaba a aprender más cada día. Empezó a anotar pequeñas palabras en español en un cuaderno. Gracias, no pasa nada, delicioso, muy caro, o incluso perdón, que se convirtieron en un puente que la conectaba con la ciudad. Poco a poco. Algunos días tomaba el metro con Alejandro y se separaban en la estación más concurrida por la mañana. Observaba a la gente en traje de oficina, a los estudiantes con uniforme, a los comerciantes cargando sus mercancías y a una madre y su hijo compartiendo un bocadillo en el andén. Todo parecía apresurado, pero en esa prisa había una cierta paciencia. La gente de esta ciudad podía estar cansada, podía tener que luchar, pero aún así intentaban mantener la cortesía y no molestar a los demás, como un instinto compartido. Más tarde, Leila comenzó a enseñar árabe en un pequeño instituto en el distrito financiero de Madrid. La directora era una mujer española de mediana edad, de hablar suave, que creía que las personas de diferentes culturas podían aprender unas de otras a través del idioma. Le dio una oportunidad a Leila sinceramente, sin importarle el pasado de la mujer que tenía delante. Lo que vio fue solo su dedicación y una habilidad real. El primer día frente a la clase, Leila sintió las manos frías y sudorosas. Nunca había trabajado para recibir un salario. Nunca nadie había esperado que creara valor a partir de sus propias habilidades, porque en su mundo anterior su valor ya estaba definido desde el nacimiento. Pero cuando comenzó a pronunciar lentamente palabras en árabe para que los estudiantes las escucharan, viéndolos intentar repetir con atención, viendo la mirada de personas que realmente querían aprender sobre otra cultura, su corazón se calmó de una manera extraña. Al final de la clase de ese día recibió un pequeño sobre con su paga. Para muchos, podría ser una cantidad de dinero normal, pero en las manos de Leila ese sobrepesaba más que las innumerables cajas de joyas que había recibido en su vida, porque era la primera prueba de que podía valerse por sí misma en este mundo, por lo que hacía, no por su apellido, no por el poder de su padre y no por una fortuna que otros habían acumulado para ella antes de que naciera. Esa noche volvió a casa con una pequeña caja de pasteles de una tienda cerca de la estación de metro y la dejó frente a Alejandro con los ojos brillantes. Hoy invito yo, dijo, intentando que su voz sonara normal, pero él la miró como si entendiera el significado mucho mayor detrás de sus palabras. No la elogió con grandes discursos, simplemente dijo, estoy orgulloso de ti. Y esa breve frase hizo que Leila tuviera que girar la cabeza para que él no viera las lágrimas de emoción que brotaban de sus ojos. El amor de ambos se profundizó a través de estos pequeños detalles. A través de las noches en que lavaban los platos juntos en la estrecha cocina, de los días en que Alejandro le enseñaba a separar la basura correctamente, de una tarde de domingo en que tomaron un barco en el estanque del Retiro y se sentaron en silencio, viendo el agua ondular frente a ellos.
A Leila le encantaban esos momentos porque no intentaban hacer que la vida pareciera más bonita de lo que era. Nadie llevaba una máscara, nadie tenía que interpretar un papel a la perfección. Su amor no era una llama que ardía con fuerza por un momento, sino una pequeña lámpara que, poco a poco, iluminaba el hogar dentro de sus corazones, haciéndolo más claro cada día. Al mismo tiempo, España comenzó a calar más hondo en ella. Leila admiraba la forma en que los españoles valoraban la calidez y la cercanía, que no era debilidad como algunos podrían pensar, sino un reconocimiento de que todos tienen su propio espacio y merecen respeto. Le gustaba la expresión no pasa nada, que no solo significaba no hay problema, sino que parecía ser parte de una cultura de suavizar las cosas, de ayudarse mutuamente a seguir adelante sin añadir cargas innecesarias. Le gustaba quitarse los zapatos antes de entrar en casa, dar 2 besos para saludar, hablar en voz baja en lugares públicos y la capacidad de los españoles para mantener una actitud amable incluso en medio de una ciudad que casi nunca se detiene. A veces, Leila extrañaba su hogar, a su madre, las noches tranquilas en el jardín de mármol e incluso el perfume que las criadas usaban en los pasillos. Esa nostalgia no desapareció, simplemente cambió de significado. Antes sentía que tenía que huir de allí lo más lejos posible. Ahora comenzaba a entender que uno puede amar sus raíces y al mismo tiempo aceptar que ese podría no ser el lugar adecuado para su corazón. Cuanto más vivía una vida normal, más claro veía que la verdadera riqueza podría no ser tener sirvientes o vastas posesiones, sino despertarse sabiendo que tienes una razón para vivir ese día, que hay alguien esperando escuchar un ya estoy en casa, que tienes un pequeño trabajo que te hace sentir útil y una mesa sencilla que, aunque no tenga lujos, está llena de paz. Pero mientras su corazón comenzaba a echar raíces en esta nueva tierra, la sombra de su antiguo mundo se acercaba sin que ella se diera cuenta. Últimamente, las llamadas de casa eran más frecuentes. Los mensajes del secretario personal de su familia comenzaron a ser más detallados, preguntando dónde estaba, qué hacía y cuándo planeaba volver. Leila respondía con la mayor cautela posible, pero sabía que un silencio demasiado prolongado haría que alguien como Rashid sospechara. Una noche, después de apagar las luces, se quedó mirando el techo en silencio mientras el sonido de los coches lejanos llegaba hasta su ventana. Alejandro dormía a su lado, agotado por un largo día de trabajo. Leila se giró para mirar su rostro tranquilo antes de sentir un miedo que se deslizaba lentamente en su corazón. Era cada día más feliz, hasta el punto de que casi había olvidado que esta felicidad no existía en un mundo sin precio. Al contrario, podría estar a punto de costarle más de lo que jamás imaginó. Y por primera vez desde que llegó a España, Leila sintió claramente que el amor y la libertad que estaba experimentando eran hermosos, sí, pero quizás no eran seguros en absoluto. La calma que Leila pensó que podría prolongar por más tiempo, comenzó a cambiar lentamente, como la superficie de un agua que, aunque tranquila, esconde una corriente subterránea. Lo primero no fue un grito, ni una orden, ni una amenaza de nadie, sino un silencio antinatural de su antiguo mundo. Los mensajes de casa se hicieron más cortos. La voz del secretario personal de su padre se volvió excesivamente cautelosa, y preguntas simples como «¿Está bien, señorita?», se transformaron gradualmente en «¿En qué distrito de Madrid reside ahora, señorita?», o «Si el presidente quisiera enviarle algo, ¿a dónde podría enviarlo?». Para otros, estas preguntas podrían parecer inofensivas, pero para Leila eran como los pasos de alguien del palacio caminando detrás de la puerta. Conocía demasiado bien cómo funcionaba el mundo que su padre controlaba. Rashid no era un hombre que se preocupara pasivamente, y mucho menos alguien que permitiera que algo permaneciera en la incertidumbre por mucho tiempo. Si comenzaba a preguntar, significaba que estaba investigando, y si estaba investigando, significaba que pronto la encontraría. Esa noche, Leila estaba sentada en el estrecho balcón del apartamento, observando las líneas de luz de los coches que fluían por la calle de abajo como un río interminable. El aire cálido de Madrid traía el olor a comida del restaurante de abajo, mezclado con el olor de la lluvia recién caída. Solía sentarse aquí y sentirse increíblemente segura, como si su nueva vida la estuviera abrazando en silencio. Pero esta noche era diferente. La calidez seguía allí, pero había una ansiedad en cada respiración. Alejandro salió a buscarla con un vaso de agua fría en la mano. No le preguntó de inmediato qué le pasaba, porque con el tiempo que llevaban juntos, había aprendido que Leila no era alguien que se abriera cuando se la presionaba. Al contrario, cuanto más la apuraban, más se refugiaba en su silencio.
así que simplemente le ofreció el vaso y se sentó a su lado, sin decir nada durante un buen rato. En casa están empezando a sospechar, dijo ella finalmente, con una voz tan baja que apenas se distinguía del viento. Creo que no tardarán mucho. Alejandro se quedó quieto por un momento. No parecía tan sorprendido como ella temía, pero en sus ojos había una seriedad de alguien que sabe que el momento inevitable está llegando. ¿Tienes miedo?, preguntó. Leila rió suavemente, pero sin rastro de humor. Siempre he tenido miedo, respondió honestamente. No porque mi padre se enfade, sino porque sé que tiene suficiente poder para destruir todo lo que he intentado construir aquí en muy poco tiempo. Esa frase hizo que Alejandro la mirara de lleno por primera vez esa noche. Nunca le había preguntado en profundidad sobre la riqueza de su familia. Solo sabía que el trasfondo de Leila era bastante importante, como ella le había dicho, pero ahora comenzaba a entender que el mundo del que ella provenía no era solo un hogar estricto. Era todo un sistema que podía extender sus manos y alcanzar la pequeña vida de 2 personas en Madrid. 3 días después, la realidad llegó más rápido de lo que esperaba. En ese momento, Leila estaba organizando sus documentos para la clase del día siguiente. Sonó su teléfono personal, un número que casi nadie conocía. Miró el nombre en la pantalla y sintió que su corazón se detenía por un segundo. No era su secretario, no era su madre, era el número directo de Rashid. Se quedó inmóvil por varios segundos antes de contestar. ¿Dónde estás? No hubo saludo, ni un ¿cómo estás, hija?, ni espacio para ocultar nada más. La voz de su padre era tan grave y fría que supo al instante que él ya lo sabía, o al menos más de la mitad de la verdad. Leila cerró los ojos con fuerza antes de responder, tratando de mantener la voz lo más firme posible. Estoy en Madrid, papá. Hubo un silencio en la línea, y luego su voz volvió a sonar, más clara y dura que antes. ¿Y ese hombre? ¿Está contigo? En ese instante, Leila supo que todas las mentiras habían llegado a su fin. Se había preparado durante meses para este día, pero cuando finalmente llegó, el miedo seguía siendo tan pesado que apenas podía respirar. Sí, respondió finalmente. Estoy con él. Lo que siguió fue un silencio más aterrador que un grito. Rashid no era de los que estallaban en ira sin control. Siempre guardaba silencio primero, un silencio para reunir todo su poder y convertirlo en el peso de las palabras de su siguiente frase. Y cuando habló, Leila sintió como si las paredes de la habitación se hubieran vuelto heladas. Has puesto el nombre de la familia en riesgo por un hombre común, en un país que apenas conoces. ¿Es eso? Leila apretó el teléfono. Quería explicarle desesperadamente que conocía a España de una manera diferente a como él pensaba, que la conocía a través de la vida real, de su gente, de su amabilidad, de los pequeños esfuerzos que la habían ayudado a convertirse en ella misma. Pero esas palabras serían demasiado débiles para alguien que había visto el mundo a través del poder y los intereses toda su vida. Sé que estás enfadado, papá, dijo lentamente, pero no me han engañado, lo elegí yo misma. Esa frase fue como echar gasolina al fuego. ¿Lo elegiste tú misma?, repitió Rashid con una voz gélida. ¿Qué crees que estás haciendo, Leila? ¿Quién eres? ¿En qué tipo de familia naciste? ¿Qué estás abandonando? ¿Lo entiendes? Lo entendía perfectamente y quizás mejor de lo que él pensaba, porque cada día que pasaba aquí no olvidaba lo que había dejado atrás. Pero cuanto más lo recordaba, más segura estaba de que algunas cosas valían más que poseerlo todo. No estoy abandonando mi valor, papá respondió. Su voz comenzaba a temblar, pero no se quebró. Estoy tratando de tener mi propia vida. Hubo otro silencio, y luego se pronunció la sentencia, sin dejar lugar a réplica. Tu madre y yo vamos a Madrid. Solo eso, antes de que se cortara la llamada. Leila se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. No lloró de inmediato, no se derrumbó como un personaje de telenovela. Simplemente sintió como si los 2 mundos, que había intentado mantener separados todo este tiempo, estuvieran a punto de chocar de frente. Y esta vez, nadie cedería fácilmente. Cuando Alejandro llegó a casa esa tarde, la encontró sentada en el mismo lugar, en la misma posición, como si el tiempo no hubiera pasado. Después de escuchar todo, no la consoló con palabras vacías, simplemente preguntó, «¿Vendrán a llevarte de vuelta, verdad?» Leila asintió levemente. Mi padre nunca viaja en persona si puede controlar algo a distancia. Si viene, significa que cree que esto no es algo que pueda permitirse perder. Alejandro se giró para mirar la vista de Madrid desde la ventana antes de hablar con una voz tranquila que intentaba ocultar su propia preocupación.
Tu familia debe pensar muy mal de mí. No solo mal, admitió Leila. Mi padre probablemente piensa que eres la persona que le ha arrebatado todo. Esa frase sumió la habitación en otro silencio, pero uno cargado de realidad. Ambos sabían que el hermoso amor que compartían en esa pequeña habitación estaba a punto de ser expuesto a la luz, diseccionado por los estándares del poder, la clase social y el honor de una familia demasiado grande como para que la vida sencilla de dos personas comunes pudiera negociar fácilmente. Esa noche fue Leila quien habló primero. No voy a huir más. Alejandro se volvió para mirarla. Hasta ahora me he escondido, he mentido, he intentado ganar tiempo con la esperanza de que si éramos lo suficientemente felices, un día el mundo exterior no tendría el poder de destruirlo. Pero ahora sé que si sigo viviendo así, escondiéndome, volveré a ser la misma mujer sin derecho a elegir nada. Respiró hondo, sus ojos temblaban, pero estaban decididos. Esta vez me plantaré frente a mi padre y le diré que esta es la vida que elijo. Alejandro la miró durante un largo rato antes de tomar su mano con firmeza. Entonces, yo estaré a tu lado. El sábado por la mañana Madrid seguía siendo el mismo Madrid, la ciudad con sus atascos, el sonido de los vendedores en la calle y el olor a café flotando en el aire. Pero para Leila todo parecía diferente. Desde el amanecer, recibió un mensaje de un lujoso hotel junto al río, informándole cortésmente que la comitiva de la familia Al-Hassan había llegado y deseaba reunirse con ella ese mismo día. Leyó la frase una y otra vez, como si esperara que las letras cambiaran de significado. Pero, por supuesto, no lo hicieron. Su antiguo mundo había llegado a Madrid, no en forma de recuerdos, ni como una voz al otro lado del teléfono, sino en forma de un avión privado, coches de lujo, guardaespaldas, abogados, dinero y todo el poder que había definido su vida desde que nació. Leila se quedó de pie en medio de la pequeña habitación que una vez la había hecho sentir tan segura. Miró a su alrededor y vio la taza de café aún sobre la mesa, sus libros para aprender español, la chaqueta de traje de Alejandro colgada junto a la puerta. Vio la vida real que había construido lentamente con sus propias manos. Estas cosas no eran lujosas, pero para ella valían más que todo lo que su padre iba a usar como excusa para llevársela de vuelta. Y en ese instante, supo que este encuentro no sería solo una negociación entre un padre y su hija, no solo una evaluación del hombre que amaba, sino una colisión directa entre dos mundos, dos creencias y dos definiciones de la palabra felicidad. La puerta de la confrontación se había abierto, y nadie en esta historia volvería a ser el mismo. El lujoso hotel junto al río Manzanares esa tarde era de una belleza impecable. El vestíbulo de techo alto, adornado con lámparas de araña, reflejaba un brillo dorado sobre el suelo de mármol pulido. Un suave aroma a flores frescas se mezclaba con el aire acondicionado y el silencio propio de los lugares lo suficientemente caros como para no necesitar explicaciones. Esta opulencia no era muy diferente del mundo que Leila había dejado atrás, y quizás por eso mismo sintió que era peligroso, porque con solo poner un pie allí, era como volver a estar bajo la sombra de su pasado. Alejandro caminaba a su lado con compostura. Llevaba un traje oscuro y sencillo, perfectamente planchado. Aunque no era de una marca de lujo mundial, se veía limpio, pulcro y sincero como su dueño. Leila sintió cómo él le tocaba la mano suavemente antes de soltarla al entrar en la zona de la reunión. Fue un toque breve pero suficiente para recordarle que no había venido a luchar sola. Rashid estaba sentado al final de la mesa en un salón privado. Su rostro era tan inexpresivo que era imposible leer sus sentimientos. Sara, a su lado, vestía con la elegancia propia de una mujer de su estatus. Sus ojos reflejaban más preocupación que ira, pero lo que enfriaba la habitación no era el aire acondicionado, sino la atmósfera de poder que los acompañaba. Un guardaespaldas permanecía en silencio a poca distancia, y dos abogados esperaban fuera. Todo estaba perfectamente orquestado para recordar que esta familia nunca entraba en una situación sin tener el control. Cuando Leila se acercó, su madre fue la primera en levantarse. Sara la abrazó con más fuerza de lo esperado. El suave perfume, familiar desde su infancia, hizo que el corazón de Leila temblara por un momento. Casi se derrumba en ese abrazo, porque en el fondo extrañaba mucho a su madre. Pero la voz de Rashid, que sonó unos segundos después, devolvió todo a la realidad. «Siéntate». Esa orden breve no fue fuerte, pero pesó lo suficiente como para que toda la sala contuviera la respiración. Leila y Alejandro se sentaron en el lado opuesto. Rashid observó a su hija por un momento antes de que su mirada se posara en el joven a su lado.
No era una mirada que evaluara solo la apariencia, sino que atravesaba el origen, el estatus y todo lo que él creía que el otro nunca sería digno de lo que su familia poseía. Comenzó lentamente, en un inglés nítido. Así que usted es el hombre por el que mi hija lo ha abandonado todo. Alejandro no se apresuró a responder. Miró a los ojos del hombre poderoso con respeto, pero sin rehuir la mirada. Nunca le pedí que abandonara nada, señor, dijo con voz firme. Pero la amo de verdad. Esa respuesta no ablandó a Rashid en lo más mínimo. Una comisura de sus labios se movió casi imperceptiblemente, en algo que apenas podría llamarse una sonrisa. ¿Amor? Repitió. Los hombres comunes siempre usan esa palabra con facilidad cuando no tienen nada más que ofrecer. Leila sintió una punzada de dolor instantánea, pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro respondió con el mismo tono de voz. Quizás las personas que lo tienen todo olvidan que esa palabra es precisamente la que no se puede comprar. Esa frase silenció la habitación. Sara miró a Alejandro con sorpresa, mientras que Rashid se quedó aún más quieto, como si no le gustara ser desafiado con palabras que, aunque no eran duras, eran demasiado ciertas para ser ignoradas. ¿Sabe usted quién es mi hija?, preguntó Rashid finalmente. Esta pregunta era diferente a la anterior. No buscaba una respuesta, sino que establecía un escenario donde todos debían ocupar el nivel que él designaba. Leila respiró suavemente. Nunca le había contado toda la verdad a Alejandro y en ese momento supo que el último secreto no sobreviviría. Alejandro guardó silencio por un momento antes de responder con honestidad. Sé que proviene de una familia muy influyente. Pero no lo sé todo. Rashid soltó una risa fría y seca. ¿No lo sabe todo? ¿Eso significa que se atreve a amar a una mujer sin siquiera saber lo que está perdiendo por su culpa? Se inclinó ligeramente, sus ojos afilados. Mi hija puede tenerlo todo. Una vida que el mundo entero envidia. Una herencia de miles de millones de dólares. Prestigio, honor, un futuro planeado por personas que ven más allá de los sueños de la gente común. ¿Y usted qué puede ofrecerle? La tendrá en un apartamento pequeño, tomando el metro, soportando la lluvia y los atascos, y le dirá que eso es la felicidad. Esa declaración era lo suficientemente cruel como para destruir la dignidad de un hombre frente a la persona que ama. Pero Alejandro no mostró signos de resentimiento. Simplemente se sentó erguido, mirando al hombre mayor con respeto, como el padre de Leila, no como un juez con derecho a decidir su valor como persona. Puede que no pueda darle la vida a la que usted está acostumbrado, respondió con claridad. Pero puedo darle todo lo que tengo, mi honestidad, mi respeto, mi esfuerzo y toda una vida en la que no la dejaré caminar sola. Rashid se volvió hacia su hija de inmediato. ¿Y tú, Leila? ¿Es esto lo que realmente quieres? Su voz se endureció. ¿Quieres abandonarlo todo por un hombre que habla de esfuerzo y honestidad como si esas bellas palabras pudieran protegerte del mundo? En el pasado, Leila habría evitado la mirada. Habría elegido el silencio para que pasara la tormenta. Pero hoy no podía. Miró a su padre directamente a los ojos por primera vez, con una mirada que no solo contenía miedo, sino también dolor y autocomprensión. Papá dijo lentamente, lo que dejé atrás no fueron solo posesiones, fue comodidad, familiaridad y todo lo que hacía la vida fácil, pero lo que he ganado a cambio es a mí misma. Rashid frunció el ceño. ¿A ti misma? Sí, su voz tembló un poco, pero no retrocedió. Aquí nadie me ve como un adorno de la familia. Nadie me dice cuándo debo sonreír, dónde debo sentarme o a quién debo amar. Doy clases, cocino, gano mi propio dinero con mis habilidades. Puede que no viva en un palacio, pero me despierto sabiendo que esta vida es realmente mía. Sara escuchaba en silencio, sus manos se apretaban cada vez más. Rashid permanecía inmóvil, pero la ira pura en sus ojos comenzó a transformarse en algo más complejo. No era alguien que admitiera fácilmente que las palabras de su hija tenían peso, pero tampoco era tan necio como para no ver que la joven que tenía delante había cambiado de verdad. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que el poder en sus manos se tambaleara tan fácilmente. ¿España te ha hecho pensar que eres libre?, preguntó con una voz ligeramente más suave, pero aún no amable. Un país lleno de caos, atascos, calor y una vida tan ordinaria puede darte algo que tu hogar no puede. La pregunta estaba llena de prejuicios, pero Leila no se enfadó como antes. En cambio, sintió tristeza, porque entendió que su padre estaba mirando el mundo a través de la estrecha ventana que el dinero y el poder habían construido para él. Sí, respondió suavemente. Puede que aquí no sea perfecto, pero aquí hay algo que en nuestra casa no tenemos. Rashid arqueó una ceja. ¿Qué?
Leila miró a Alejandro por un segundo antes de responder. Una simplicidad que no hace que la gente se sienta inferior, una calidez que no tiene que comprarse y un espacio para que el corazón respire. Nadie habló de inmediato. La tensión en la habitación era tal que se podía oír claramente el tintineo de un vaso contra un plato desde una mesa lejana. Rashid observó a su hija durante un largo rato, como si intentara descifrar si lo que escuchaba era el capricho temporal de una joven o la voz auténtica de alguien que acababa de encontrarse a sí misma. Finalmente, se volvió hacia Alejandro de nuevo. ¿En qué trabaja? Esta pregunta era diferente. Seguía siendo dura, pero ya no era una pregunta para humillar, sino la primera que sonaba vagamente a un intento de entender, aunque fuera mínimamente. Alejandro respondió de forma directa sobre su investigación en sistemas de energía y tecnología de vehículos eléctricos en Madrid. No presumió, no intentó parecer más grande de lo que era, pero cuanto más hablaba de lo que creía con convicción, más atentamente escuchaba a Sara. En cuanto a Rashid, aunque no mostraba una reacción clara, el desdén en su mirada ya no era tan intenso. La reunión terminó sin acuerdos, sin perdones, sin ninguna aceptación, pero cuando Leila y Alejandro se levantaron de la mesa, ella sintió que algo, aunque fuera pequeño, había cambiado. El muro de poder y prejuicio seguía en pie, tan alto como siempre, pero en su cima comenzaban a aparecer grietas invisibles. Antes de que se fueran, Rashid habló por última vez sin mirar a nadie en particular. Mañana iré a ver con mis propios ojos esa vida que has elegido. Esa frase detuvo a Leila en seco. Su corazón latió con fuerza, porque sabía que esto no era el final de la confrontación, sino la apertura a una prueba mucho mayor. El mundo de su padre aún no se había derrumbado, pero por primera vez, él estaba dispuesto a dar medio paso fuera de él para mirar el mundo de ella. Y a veces, los cambios más grandes comienzan con solo medio paso. A la mañana siguiente, Madrid despertó con su ritmo habitual. El sonido de los coches en la autopista, las puertas del metro abriéndose y cerrándose, y el aroma a café de los pequeños bares que flotaba en el aire húmedo. Pero para Leila, todo era completamente diferente. Hoy no era un día normal en la vida que estaba construyendo. Era el día en que su antiguo mundo iba a examinar de cerca su nuevo mundo. Rashid y Sara no llegaron con una actitud abierta. Un largo coche negro se detuvo silenciosamente frente al edificio de oficinas donde trabajaba Alejandro. Un guardaespaldas bajó primero, como era su deber, pero cuando la puerta se abrió y Rashid salió, se quedó un momento observando el alto edificio de cristal. No era un rascacielos que simbolizara el poder antiguo, sino un edificio moderno, limpio y con la energía de gente trabajadora real. Alejandro los esperaba en la entrada con su ropa de trabajo sencilla. Hizo una reverencia con la cabeza, una muestra de respeto al estilo español. Educado, ni demasiado, ni muy poco. Era una cortesía que no se inclinaba por inferioridad, sino que era amable por respeto. Leila notó que Sara observó esa interacción más tiempo de lo normal, como si acabara de entender algo sobre ese hombre en esos pocos segundos. Cuando subieron a la planta de investigación y desarrollo, la escena que encontraron hizo que incluso Rashid guardara silencio. Una gran oficina estaba dividida en zonas. Numerosas pantallas mostraban datos sobre energía, baterías, gestión de sistemas de propulsión y software de control para vehículos eléctricos. Varios equipos de ingenieros trabajaban concentrados. Nadie se levantó para hacer una ceremonia de bienvenida exagerada. Todos saludaron cortésmente y volvieron a su trabajo. Este profesionalismo, sin ostentación, hacía que el lugar pareciera más sólido que cualquier explicación. El vicepresidente de tecnología de la empresa, un hombre español de mediana edad, salió a recibirlos. Hablaba un inglés claro y no intentó adular a Rashid, a pesar de conocer su estatus. En cambio, habló de Alejandro con el tono de alguien que respeta genuinamente su capacidad. Alejandro es una de las piezas clave de nuestro equipo de desarrollo, dijo mientras los guiaba por el laboratorio. El proyecto que supervisa no trata solo de componentes o software específicos, sino de un sistema integral de gestión de energía que reducirá las pérdidas y aumentará la eficiencia a largo plazo, lo cual es crucial para el futuro de los vehículos eléctricos en la región. Rashid no respondió de inmediato. Simplemente siguió con la mirada los prototipos y los datos en las pantallas, cuidando de no mostrarse impresionado. Pero Leila conocía a su padre lo suficiente como para notar ese pequeño cambio. Él era un hombre de energía. Entendía que la tecnología relacionada con el futuro de la energía no era un asunto menor, y cuanto más lo entendía, más difícil le resultaba despreciarla con sus viejos prejuicios. Después, fue Alejandro quien explicó su propio trabajo con voz tranquila y precisa.
No intentó convertir un tema complejo en un espectáculo para impresionar a los mayores, sino que habló de forma clara, sencilla y sincera. Explicó el sistema que mejoraba la eficiencia en la distribución de energía, el uso de datos para hacer que los coches fueran más eficientes y cómo la tecnología limpia se convertiría en una necesidad para el sudeste asiático en el futuro. Mientras escuchaba, Sara miraba de Alejandro a su hija. Vio en los ojos de Leila una mirada de orgullo que no intentaba ocultar. No era la mirada de una joven enamorada por un capricho, sino la de alguien que veía un valor real y había elegido con un corazón despierto. En un momento dado, el vicepresidente comentó, sin intención de darle un peso especial, una frase que silenció la sala. Para ser sinceros, si perdiéramos a Alejandro ahora, perderíamos mucho tiempo en el desarrollo. No es alguien fácil de reemplazar. Esa frase era simple, pero para Rashid tenía un significado inmenso. Durante todo este tiempo había visto a Alejandro como un simple joven que se había atrevido a amar algo que no debía, pero ahora lo que veía no era mediocridad, sino capacidad real, valor real y un futuro real que otros reconocían sin necesidad del respaldo de ningún apellido. Al salir de la empresa, nadie dijo mucho. El coche se deslizó por las calles de Madrid que seguían llenas de movimiento, pero el silencio dentro del vehículo era claramente diferente al del día anterior. Sara fue la primera en hablar, en voz baja, parece muy dedicado. La frase sonaba ordinaria, pero en el contexto de una mujer que acababa de llegar de otro mundo, era un pequeño paso hacia la aceptación. Por la tarde se dirigieron al apartamento de Leila y Alejandro. El edificio no era ostentoso ni el más alto del barrio, y no estaba diseñado para la realeza. Pero cuando la puerta del apartamento se abrió, había algo en su interior que ni siquiera Rashid pudo ignorar. La pequeña habitación estaba decorada con mucha más calidez que la primera vez que Leila llegó. En una estantería, libros en español, inglés y árabe se mezclaban de forma natural. Sobre la mesa estaban los apuntes de enseñanza de Leila y a su lado una pequeña nota que Alejandro le había escrito recordándole la hora de su medicina cuando estuvo enferma. En la pared había fotos de los viajes que habían hecho juntos. Una tarde en el templo de Devod, un mercado nocturno junto al río, una escapada a Sevilla y una foto de Leila riendo frente a un puesto de churros sin rastro de la joven que una vez tuvo que sentarse erguida en ceremonias toda su vida. Sara caminó lentamente hacia el rincón de la cocina. Vio botes de especias españolas junto a especias de Oriente Medio, una pequeña olla con signos de uso real, un delantal doblado y colgado. De repente, levantó la vista hacia su hija, casi incrédula. ¿Tú cocinas? Leila sonrió levemente. No soy experta en todo, mamá. Pero ahora sé hacer muchas cosas, dijo con un poco de timidez, antes de añadir con ternura. A veces cocino comida española y a veces intento hacer platos de casa, a mi manera. Sara se quedó en silencio durante un largo rato, como si esa simple respuesta hubiera tocado algo en su interior más profundamente que la visión de una vasta fortuna. Porque una madre sabe mejor que nadie que un cambio así no puede ser forzado. Solo ocurre cuando el corazón de un hijo ha echado raíces de verdad en una nueva vida. Más tarde, Leila sirvió té a todos con sus propias manos. Sin sirvientes, sin ceremonia. Solo una joven cuidando de sus padres en el hogar que ella había elegido construir. Cuando Rashid aceptó la taza de té de manos de su hija, no dijo nada de inmediato, pero ese contacto quizás le hizo ver la verdad con más claridad que cualquier discusión anterior. La niña que una vez fue criada con tanto cuidado que no necesitaba tocar ninguna tarea, ahora estaba frente a él como una mujer completa. Una mujer que no se había vuelto más débil por perder la comodidad, sino más serena, más amable y con la mirada de alguien que sabe por qué está viviendo. Rashid se acercó a la ventana y miró la ciudad de Madrid al atardecer. La última luz del sol golpeaba los cristales de los edificios de enfrente. El río, a lo lejos, reflejaba un tranquilo tono dorado. Una vez pensó que esta ciudad solo tenía calor, caos e indignidad. Pero en este momento lo que veía quizás no era solo una ciudad, sino la tierra donde su hija se había convertido en la persona que su hogar nunca le permitió ser. Aún no se había dado la vuelta, aún no había dicho la palabra acepto, y el muro dentro de él no se había derrumbado por completo. Pero por primera vez, Leila sintió claramente que el silencio de su padre ya no era tan pesado. No era el silencio de alguien que juzga, sino el de alguien que comienza a reconsiderar seriamente todo lo que una vez creyó. A veces, un cambio de opinión no ocurre en el instante en que alguien pronuncia una gran frase, sino en silencio.
Mientras una persona mira la taza de té que su hija le ha servido, mira las fotos en la pared, mira una pequeña vida llena de calidez, y poco a poco admite para sí mismo que lo que una vez llamó una pérdida podría ser, en realidad, el mayor descubrimiento de ella. Esa tarde, después de un largo silencio frente a la ventana, Rashid se dio la vuelta lentamente. Su mirada seguía siendo firme, pero la dureza que la cubría se había suavizado de una manera que Leila nunca había visto. Miró a su hija, miró a Alejandro y habló con una voz profunda que ya no era fría. Dijo que quizás se había equivocado, sobre España, sobre este hombre y sobre lo que su hija había querido toda su vida. Sara bajó la vista, como si contuviera las lágrimas, mientras Leila se quedaba quieta, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír nada más que las siguientes palabras de su padre. Rashid dijo que ella siempre sería su hija, sin importar dónde eligiera vivir. Lo que merecía de su familia no le sería arrebatado solo por elegir un camino diferente. Pero tenía una condición. Cada año ambos debían volver a casa de visita, para que la familia pudiera seguir comiendo junta, para que mantuvieran sus raíces. Y si un día tenían un hijo, ese niño debía crecer conociendo tanto el mundo árabe como el mundo español por igual. A Leila se le llenaron los ojos de lágrimas sin darse cuenta. Abrazó a su padre con fuerza, por primera vez sin la distancia del poder entre ellos. Alejandro hizo una profunda reverencia, con respeto, no porque hubiera sido aceptado por su riqueza, sino porque su amor había sido verdaderamente honrado. A partir de ese día, su amor no fue solo una elección mutua, sino un puente que conectó dos mundos que una vez estuvieron llenos de prejuicios. Y Leila finalmente aprendió que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria o en la herencia familiar, sino en vivir con la persona que amas, en el lugar donde tu corazón es libre y en la verdad por la que te atreviste a luchar.